Parece que Cruz Azul está dejando ir una promesa, y es que parece que Chivas ya quiere adelantarse y fichar una joya que no la tiene ni Obama y que la está desaprovechando Cruz Azul. ¿Quieres saber todos los detalles? Te sugiero descargues la aplicación de OneFootball, donde encontrarás todas las noticias de la Liga MX y el fútbol internacional. No pierdas más el tiempo, descárgala, en la cajita de descripción te dejo el link. Saludos y besos en la coladera de Churrumais para Marco Emit hasta Tlanepantla, Puebla, Fernando Rodríguez hasta el Distrito Federal que ya no existe, Lalo Blues hasta la Jaiba Brava City, Luis Eduardo hasta Chicoloapan, Estado de México, Fernando Mora hasta Zapopan, Jalisco, Mario Alberto, Luis Herrera, José Luis Prieto hasta Oaxaca. A todos ustedes les meto unos buenos de dulces en el chorreado. Escudriñando por ahí, me encontré con esta pequeña lista y muy peculiar de jugadores que todos creíamos que realmente seguirían una tendencia ganadora, o al menos uno creía que seguirían con una buena racha. Para algunos, una racha insaciable en el fútbol. Sin embargo, las cosas no siempre siguen una tendencia exitosa, y el cambiar de club puede sentenciar las carreras de jugadores que en su momento fueron vitoreados por la afición que los arropó, y ahora simplemente lucen como uno más del montón, porque cuando lo tuvieron todo, se agrandaron y al cambiar de aires, sentenciaron a algunos el fin de su carrera. Es por eso que hoy te presento a los 6 futbolistas de la Liga MX que al cambiar de club se echaron a perder. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Iván Marcone, este tipo simplemente tuvo el corazón de una afición en sus manos en muy poco tiempo. En pocas palabras, se ganó el respeto de la afición cementera en el segundo semestre del 2018. Esa afición que siempre ha soñado con limpiar su grandeza, y en esos entonces Iván Marcone para todos los aficionados de Cruz Azul era su mejor carta para acabar con la sequía que aún sigue cubriendo al equipo. Iván Marcone llegó a México como uno de los más ambiciosos mediocampistas de recuperación en Sudamérica. Proveniente de Lanús argentino, Marcone era buscado por clubes grandes como Boca Juniors, quien ya le había echado los ojitos, pero fue Cruz Azul quien le ofreció un mejor contrato y la oportunidad de hacer historia en México. El argentino accedió y muy rápido se acopló al equipo a tal grado de ser un referente, de crecer futbolísticamente de más a menos durante la apertura 2018. De hecho, cuando llegó, lo primero que dijo fue que no venía a Cruz Azul a poner excusas, y desde el primer minuto dejaría en claro que venía a ser campeón con Cruz Azul. Eso, más los hechos en la cancha, le dieron un 100% de credibilidad al sudamericano, con la afición, quien siempre lo consintió y lo defendió dentro y fuera de la cancha. De hecho, tuvo una rivalidad muy fuerte con Guido Rodríguez del América. Ambos argentinos dejaron un buen sabor de boca en las canchas en esa época. Pero Marcone capitalizó su primer paso, ser campeón de la Copa MX derrotando a Rayados. Las expectativas eran muy altas y Cruz Azul con Marcone buscaba la liga hasta que llegó la final contra América, donde gracias a una jugada desafortunada regaló un balón que terminó siendo un gol lapidario para Cruz Azul en esa final. Desde ahí, Marcone descendería al Hades y se caería del gusto de varios aficionados, pero eso no fue la gota que derramó el vaso. Previo al Clausura 2019, se rumoraba que Marcone saldría sorpresivamente de Cruz Azul a inicio de temporada. Los rumores de que Boca Juniors era el interesado en sus servicios corrían como río en huracán. Marcone, aferrado, decía que no saldría de Cruz Azul, pero la realidad era otra. Previo al torneo, se supo que el argentino habría hablado con el técnico y la directiva celeste para que le dejaran ir, ya que su sueño era jugar en Boca y en la selección argentina, a lo que Cruz Azul no quiso retenerle y lo dejó ir por $8.5 millones, luego de que Boca lo convenciera de llevarlo al albiceleste y tentarle a base de trampas. Eso realmente desató la furia de una afición lacerada por una derrota más en una final, y luego el adiós de uno de los jugadores que pintaban para ser un referente histórico. Luego de llegar a Boca y dejando la nostalgia atrás, Marcone se topó con un viacrucis que hasta la fecha lo sigue persiguiendo. En su primera campaña, Marcone dejó un saldo de un partido bueno y todos los demás de regular a malos, disputando 11 encuentros y siendo criticado por muchos ex estrellas de Boca. Después de su segunda temporada, le fue más o menos bien jugando 14 encuentros sin ser clave o sin levantar suspiros en la afición, que mostraba mucha rabia, pues era un jugador timorato que perdía pelotas y se comía errores garrafales. Algunos terminaban en gol. A eso, Juan Román Riquelme se convirtió en el vicepresidente del equipo y llegó diciendo que no necesitaban de sus servicios, que le buscaran otro club, teniendo una pelea directa con Román.
Hasta ahora, Marcone es un apestado en Boca. Para su afición no fue lo que esperaban y de paso jamás llegó a la selección. Aún así, ya consiguió una Supercopa y una Superliga Argentina. El Parejita López. La historia del Justin Timberlake Mexa es de por sí triste en lo futbolístico, ya que luego de ser un referente en Pumas por más de 6 años, este simplemente terminó siendo una auténtica farsa en los equipos donde militó luego de salir de CU. Este mediocampista ofensivo se ganó las palmas de una afición hambrienta de triunfos y con la corona de grandeza que lucen en la Liga MX. A Pumas llegó por allá del 2001 procedente del Puebla, donde solamente jugó 4 encuentros, pero con los Pumas registró 210 partidos y anotó 28 tantos en todo su andar. Si bien el Parejita no era un goleador por la posición que jugaba, era un engrane fundamental del equipo y fue factor en el bicampeonato en la era Hugo Sánchez por allá del 2004. Nuestro querido Justin Timberlake Mexa era prácticamente idolatrado por un gran sector de la afición universitaria, a tal grado de ser considerado un ídolo y de salir en programas de TV. Parejita tenía todos los reflectores en Pumas, los niños imitaban sus festejos. Sin duda, fue un jugador que quedó grabado en la memoria de los aficionados auriazules y que dejó un fútbol explícito en el ataque, y obviamente la afición no quería que saliera, pero en el 2007 el crédito del Parejita se extinguió y Necaxa fichó al mediocampista. En ese momento su carrera se vendría a pique. A pesar de que con los Rayos fue titular indiscutible, el rendimiento del Parejita López no fue ni la sombra en Pumas. Errático, fuera de sí en la cancha, eran un común denominador con los Rayos, donde solamente alcanzó a jugar 17 partidos y a anotar 2 tantos, por lo que al cabo de 6 meses fue traspasado a Cruz Azul, donde vivió un holocausto futbolístico. Apenas y jugó 140 minutos en 2008, o sea, prácticamente fue banca, pasando a Monarcas Morelia en ese mismo año, donde sí jugó interescuadras, fue mucho. La carrera del Parejita López se vino en picada de manera abismal, a tal grado de buscar refugio en el ascenso con el Mérida, donde fue un futbolista muy seguido en 2009. Sin embargo, después de ese año, jamás volvió a ser el mismo. También robó oxígeno en Irapuato, El Corre y Veracruz, hasta colgar los botines con Mérida en 2015 en una segunda etapa. Luego de eso, la vida del Parejita fue un asco, perdiéndose para siempre en el olvido futbolístico, dejando una huella imborrable en CU, donde muchos lo terminaron repudiando. Leo Ramos. Quizá es muy temprano para vaticinar un futuro catastrófico para este delantero argentino, pero los hechos hablan y sobre todo los goles y el triste momento que atraviesa. Esto había que mencionarlo. Ramos hizo cosas interesantes con el extinto Lobos WAP como punta de lanza en el ataque. De hecho, gracias a este jugador, los licántropos muchas veces evitaron caer y acelerar su agonía rumbo a un descenso casi cantado. El futbolista argentino se convirtió en un jugador regular dentro de la primera división con los Lobos WAP, luego de su paso por el ascenso MX con los Cafetaleros de Tapachula. Ramos debutó en la Liga MX, ya iniciado la apertura 2018. En dicho torneo, Leo fue el mejor de los licántropos tras anotar 8 goles en 9 partidos. Para la siguiente campaña, el Clausura 2019, el atacante siguió con buen ritmo y anotó la misma cantidad de goles en 14 encuentros disputados, y quien para ese entonces ya le había quitado la titularidad al turco Kasim Richards. Por esa misma razón, se volvió el objeto de deseo de varios equipos en la Liga MX, incluidos Cruz Azul, quien estuvo cerca de ficharle, y al final, en 2019, fue el cuadro de la Fiera quien pagó los 3 millones de euros que pedían. Ahora sí, Leo Ramos estaba en un equipo de mayor exigencia y podía mostrarse. Sin embargo, en lo que restaba del 2019, nunca le pudo quitar la titularidad a JJ Macías, quien hizo un excelente trabajo con los Esmeraldas y se convirtió en un delantero inamovible. A eso, Leo Ramos empezó a sufrir las lesiones que lo orillaron a perder brillantez y efectividad en el ataque. Y apenas en este 2020 ha tenido más regularidad, pero no se ha adueñado de la titularidad, a pesar de sumar 3 tantos en 10 fechas del Clausura. Hay algunos creyentes en este jugador que dicen que tan pronto tome confianza será el nuevo Boselli Esmeralda, y hay otros que creemos que se echó a perder tan pronto cambió de aires. Bofo Bautista. El caso del Bofo Bautista es excepcional, porque a pesar de que solo tuvo ojos para un equipo que fue Chivas, a pesar de salir por la puerta de atrás, para muchos chivermanos, aún sigue siendo un ídolo. Quizá si el Bofo no hubiera tenido desplantes de diva, hubiera duplicado sus bonos con el rebaño cuando este lucía un buen momento. Realmente, la calidad del hijo de Dolores Hidalgo era innata. Con los pies era un tipo que sabía manejar los tiempos con la pelota. Era un erudito del pase a profundidad y un soberbio para definir situaciones complejas de
gol. Todo eso se tradujo en muy buenas temporadas para el 100 de Chivas y también un campeonato en 2006, donde fue pieza clave para ganar la 11 del Guadalajara. Pero el Bofo ya tenía antecedentes de ser un ente tóxico en los equipos donde militó previamente al Guadalajara. Desde su debut con los Tecos de la UAG, mostró que tenía potencial para ser un crack, y así lo fue demostrando hasta que una pelea en un entrenamiento con Andoni Hernández produjo su salida del equipo. Después, en 2002 con Monarcas, disputaría 2 finales consecutivas y ambas las perdería. Sin embargo, un año después ganaría su primer título, pero vistiendo los colores de los Tuzos del Pachuca, y donde tuvo un gran y fugaz paso, pues terminó peleándose con Víctor Manuel Vucetich y se fue a las Chivas en 2004. Aquí surgiría el ídolo que renacería junto al rebaño. El Bofo tuvo 2 años de ensueño con el equipo de Guadalajara, donde se volvió el mediocampista ofensivo por excelencia. Su clase para tocar la bola estaba en otro nivel, y su forma de esconderla y tatuarse a los receptores en sus pases era única. Bofo llegó a 2 finales con Chivas, perdiendo ante Pumas en 2004 y ganando otra ante Toluca en 2006, anotando el gol decisivo. Pero cuando todo parecía un cuento de hadas y todos creíamos que este jugador brillaría por más tiempo en Chivas, vino su debacle luego de una bronca que tuvo con el Chepo en un clásico nacional por allá del 2006, justo cuando mejor jugaba, ya que el técnico lo había cambiado sobre el final del partido. Desde ese entonces el Bofo agarró mucho rencor al Chepo, y a pesar de haber levantado el título, los roces con este siguieron a tal grado de que en 2007 el Chepo de la Torre le pidió a Vergara que lo mandara a otro equipo, ya que el guanajuatense era muy tóxico para el club. El Bofo fue prestado a Jaguares, pero no fue lo mismo. Su rendimiento disminuyó considerablemente, a pesar de que en 2008 y en 2009 tuvo un buen nivel, anotando 14 goles en 30 apariciones. Adolfo Bautista regresó a Chivas, pero salió por la puerta trasera, ya que su calidad estaba deteriorada. No corría, ya no tenía esa clase que se le conocía. Luego militó en Querétaro, San Luis, Chivas USA y en Nayarit, y en todos el común denominador fue su baja de juego. El Bofo pecó de agrandado y el karma se lo cobró. Como dato, de 2010 a 2015 solamente anotó 13 tristes goles. Cesario Victorino, hijo de un referente de Cruz Azul en épocas doradas, Cesario Victorino podríamos decir que cumple cabalmente con la frase que dice: hay jugadores solamente para algunos equipos. ¿Por qué? Veamos. Medio creativo, un volante que mostró unos dotes interesantes cuando tenía la pelota en 3/4 de cancha hacia adelante. Cesario Victorino, hijo de la leyenda, tuvo un paso brillante en el único equipo donde jugó bien, el Pachuca. Surgido de la cantera tusa, Victorino despuntó a principios del milenio con el cuadro hidalguense, haciendo una mancuerna de locos con Pablo Hernán Gómez. Entre ellos dos, llevaron al sorprendente Pachuca a levantar la liga en el invierno del 99 ante Cruz Azul. Sin embargo, fue en el 2001 donde ya era un jugador probado y de calidad, siendo el verano 2001 donde de su mano llevaría a los Tuzos a jugar una final contra Santos, misma que perderían. En ese torneo anotó 8 tantos, siendo un mediocampista altamente rentable. Victorino, para ese entonces, ya se había convertido en un ídolo de la afición, misma que se molestó cuando fue fichado por Cruz Azul en el invierno 2001. Justamente ahí, Cesario cayó rotundamente a los avernos de la mediocridad. A Pachuca regresó 2 veces más, donde no pasó nada con él. Incluso fue banca. Con Cruz Azul regresó una vez más, pero a veces ni siquiera jugaba. En 2005 se supo que Victorino fue a parar al Calcio Padua de la tercera C de Italia, donde su paso fue fugaz y solamente anotó un triste gol. En 2006 regresó a México con Pumas, siendo una decepción total. En ese mismo año, el Slavia Praga lo fichó por allá de septiembre, pero no duró mucho, ya que fue separado del club meses más tarde por haberse ido sin permiso a España a tratarse una lesión de rodilla, violando así su contrato. Victorino terminó jugando para el Veracruz, Puebla y Lobos WAP, donde su paso fue inverosímil y olvidable, sin recuperar jamás sus mejores versiones en la bella airosa. Ramón Ramírez. Ramón Ramírez es el caso que más marcó el cómo un jugador puede echarse a perder tras salir de un equipo a otro. De hecho, su historia es ciertamente triste, porque a partir de ahí su carrera se fue en picada rotundamente hasta el retiro. Surgido del extinto Deportivo Tepic, Ramón Ramírez era un tipo muy eficiente en la media cancha, con una capacidad para cambiar el ritmo, con el temple para pasar la pelota y de desmarcarse. Ramón sabía como muy pocos jugar la media cancha, y eso le valió pasar a Santos, donde tuvo muy buenas actuaciones en su última temporada. Para la mitad de 1994, Ramón pasaría a Chivas, donde escribiría la historia con letras de oro y sería un engranaje fundamental para el rebaño que consiguió el título ante los Toros Neza en aquel verano del 97.
Con Chivas, Ramón fue eficiente. Eso lo llevó mucho tiempo a la selección mexicana. Vaya, era un tipo que nadaba como pez en el agua con el rebaño. Incluso para él, los colores rojiblancos quedaron marcados en su piel para siempre. Sin embargo, para 1999, Ramón Ramírez y su traspaso al América le romperían el corazón a millones de fanáticos rojiblancos, quienes no podían creer cómo es que un ídolo de la talla de Ramón terminaría jugando en Cuapa. La realidad fue que Ramón Ramírez fue obligado a llegar al América porque ambas directivas ya se habían arreglado, sin comentarle, por lo que él dijo que había llegado al América por profesionalismo. Desgraciadamente, Ramón desde ese entonces no volvió a ser el mismo. El impacto mediático de su traspaso fue tanto que en América nunca brilló. A duras penas anotó 3 tantos en 18 encuentros. Era evidente que no se sentía a gusto, pasando en ese mismo año a Tigres, siendo uno de los peores fichajes del equipo regio. Durante su estancia, Ramón sufrió un accidente de auto donde el resultado fue catastrófico por allá del año 2000. Eso lo dejaría con secuelas, menguando ampliamente su calidad futbolística y ratificando que su nivel iba en picada. Por desgracia, para muchos jugadores, al experimentar un cambio de aires después de romperla con algún club, no significa que tengan las mismas chances o los mismos logros. Generalmente, la adaptación es muy distinta y muchos de ellos ya no pueden seguir con el crecimiento futbolístico que se les vio, sino algunos sentencian sus carreras como en este top. Pero yo te pregunto, ¿qué otros jugadores de la Liga MX no volvieron a ser los mismos luego de abandonar el club donde fueron exitosos? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.